Bueno, chicos, vamos con la segunda pregunta con enjundia, que nos la ha enviado Sergio San Juan, muy conocido por todos aquí, sobre todo por su jefa, Mónica. Gran chaval, enorme chaval. Enorme chaval. No digáis que es una promesa porque le jode mucho, así No, que no, no es así, una ya lo he promesa, es dicho, ya lo he dicho. Bueno. un... Dice, sabiendo lo que saben ahora, nos llama de usted, además el cabrón, sabiendo que, claro, le sacamos 20 años o más. o Yo más. lo he leído en estilo sudamericano, como se habla. Sí, sí, sabiendo lo que saben o Lo que más. saben ustedes, Si tuviesen ustedes licenciados que empezar licenciados, egresados del de metal. nuevo su largo camino de aprendizaje, ¿por qué pensador empezarían? Me encanta que haga esta pregunta porque para mí es uno de los temas clave. Cuando la gente me pregunta, oye, Val, ¿cómo puedo aprender? Yo siempre digo, buenos referentes cuanto antes, porque si no te tuerces por muy listo que seas. Así que O pierdes mucho tiempo en el proceso. exactamente. Vamos a empezar por abajo de la derecha ahora. Sergio, cuéntanos esos referentes que te gustaría haber tenido con 16, 17, 18 años. Vale, o sea, yo entiendo que la curación de contenidos es importante, pero yo la pregunta no la entiendo exactamente así. Es decir, lo que creo que está diciendo Sergio, mi tocayo, es qué haríamos nosotros o qué camino escogeríamos sabiendo lo que sabemos ahora. Y eso me parece un poco contradictorio, No. porque, Pregunta por. Literalmente dice: si tuviesen que empezar de nuevo su largo camino de aprendizaje, ¿por qué pensador empezarían? Habla de pensador. pero sabiendo lo que ya sabemos, Es que es una paradoja, ¿verdad, Sí. Sergio? claro. Bueno, pues Claro, porque es que yo sé lo que sé porque he seguido este camino. ya, Si coño, sigo otro Sergio, pero camino, pues a lo mejor... qué cabrón eres, tío. No, no, es que tienes Es que razón. eres un puto Tienes crack, razón. tío. Hay un Yo también lo pensé. Hay un contradictio in terminis así. Cuando me invites a tu programa, te voy a hacer, Venga, no, te voy a hacer pero lo que me vamos, estás vamos a haciendo. ayudarle, vamos a reformular la pregunta, ¿vale? Venga. Yo creo que la esencia se entiende. ¿Qué pensador, si lo hubieras conocido con 20 años, te hubiera ahorrado un montón de esfuerzo y de Bueno, dolor para llegar a donde has llegado? Es que tampoco me funciona, porque a lo mejor Mónica, tú. no lo hubiese entendido como Vale, lo entiendo voy. ahora. Quiero decir, yo te puedo decir ahora un pensador que me gusta mucho, que he descubierto hace poco, pero a lo mejor con 20 años no lo hubiese apreciado. Es verdad. Pues Pues yo O sea que, lo siento, Val, pero soy bastante del team Sergio, ¿eh? Porque A además ver, yo pensé, no, espérate, yo pensé en la cuestión de la paradoja en primer lugar y luego traté de pensar en pensadores. Como además conozco al gran Sergio San Juan, que ahí hay alguna cosita con la que de vez en cuando con mucho amor y cariño le meto un poco de caña, es que yo no creo, o por lo menos yo personalmente, como debe ser que tengo una actitud bastante poco follower en la vida en general, no pienso tampoco en clave de ningún autor concreto, porque yo al menos aprendo de manera bastante divergente y por el contraste. Es decir, toda mi vida he buscado fuentes muy diversas y a día de hoy también, que leo una cosa y su contraria, incluso en política que me interesa mucho, escucho a gente de todo tipo y pelaje, y yo, en lugar de pensar en un autor, lo que creo que nos puede incluso en ocasiones llegar a cegar o a tener una visión como muy cerrada acerca de las cosas, pensaría en colecciones de autores o al igual que decía en el caso anterior, o más bien centrándose en problemas. Entonces yo lo que diría es, bueno, si yo tuviera que hablar a mi yo pasado diciéndole, oye, ponle más foco a esto, lo que haría muy tempranamente sería el centrarme en todo lo que tiene que ver en el debate filosófico entre materialismo e idealismo y ponerme a leer pues toda la colección de autores que abordan ese problema desde perspectivas diversas. Eso es lo que yo haría, pero no me casaría con ningún autor en concreto, porque lo dicho, para mí la riqueza está justamente en el contraste y personalmente es como que no hay nadie a pies juntillas que me encante. A lo mejor unos autores me pueden gustar más, pero como que casi siempre le veo alguna falla, ¿no? O alguna manera de algo por completar. interesante. bueno, sí que a lo mejor, por contestar, diría que hay autores que te abren mucho la mente y te plantean muchas dudas, te abren muchos caminos. Y quizás si empiezas por esos autores, ya empiezas con una especie de, no sé, mayor perspectiva, ¿no? O al menos mayor facilidad para explorar caminos, ¿no? Entonces, un autor que yo llevo leyendo desde hace unos 6 meses y que creo que me hubiese gustado mucho leer hace a lo mejor 20 años, que es un autor que también conoce Val y creo que lo conocimos más o menos a la vez, es Scott Alexander, Mm. que tiene una newsletter impresionante donde habla de 1000 temas distintos y hay algunas entradas que son obras maestras
darle la vuelta hasta el infinito a un mismo tema. Cuando parece que está agotado el tema, le da otra vez otra vuelta y al final no sabes qué pensar. Pues quizás sí que echaba de menos autores como estos, que son capaces de profundizar tanto y de hacerte dudar incluso de aquellas cosas que consideras tan seguras. Y en ese sentido, también tengo un autor que descubrí hace unos 5 o 10 años, que es Isaiah Berlin, que es un historiador que de alguna manera el resumen de su pensamiento es: no te fíes de la historia, no te fíes de los ingenieros sociales, y quien dice que conoce o entiende cómo funciona todo esto, en realidad no tiene ni puta idea de nada. Y esto te lo está diciendo un historiador que se dedica a escribir, bueno, es politólogo y demás, y se dedica a escribir libros como estos, ¿no? Y luego lo último que he leído que me ha impresionado muchísimo y que me ha abierto mucho la mente, cosa que yo creía que era bastante improbable, después de haber leído tantos libros tan diversos, es una autora que se llama Siri Husbel, que es la esposa de Paul Auster, que hasta hace muy poco era novelista y ha sacado un ensayo que se llama Los espejismos de la certeza, donde habla un poco de todo. Habla desde sistemas complejos hasta inteligencia artificial, qué es la vida, qué es un ser humano, dónde están los bordes epistémicos de todo esto, que me parece una auténtica obra maestra del pensamiento. Sí que a lo mejor tiene algunos tics y a lo mejor esto le va a molestar un poco a Val porque se mete mucho con Steven Pinker, por ejemplo. Estamos encasillando a la gente. Siempre Pinker cobra, siempre. Siempre. Pero, y bueno, tiene digamos, un cierto sesgo en contra de los machirulos, que es decir, básicamente todos los pensadores masculinos, pero si saltamos por encima de esto, me parece que esta señora es impresionante. Impresionante cómo es capaz de sintetizar algunas ideas e incluso, no te diría que abrazas el posmodernismo, pero sí que te acercas con otra cara hacia él. O sea, que a mí personalmente me ha cambiado mucho este libro. Interesantes. Los apuntaré todos luego en el post de Polímatas para la gente que no tenga que estar apuntando ahora, que estará por ahí sacando al perro, ese tipo de cosas. Así que no os preocupéis. Javi. Bueno, partiendo de la base de que Sergio tiene razón sobre la incongruencia de la pregunta, pero es que hay otro tema que lo habéis mencionado alguno, que es que estoy completamente de acuerdo, que es que no por mucho madrugar amanece más temprano, no porque leas muy pronto determinados libros estás preparado para ellos. Yo leí, por ejemplo, nuevamente del Emperador de Penrose según salió y se me hizo bola inmensa, y ahora mismo es otra cosa completa. Ahora es otra cosa completamente diferente. Entonces, si hubiéramos podido hacer un poco eso de Back to the Future y este tipo de historias, pues es que también se me hubiera producido una paradoja espaciotemporal, porque el libro que me hubiera dado yo a los 20 años es el de Scott Adams, el de How to Fail at Everything and Still Win Big, que es un libro de hace 4 o 5 años, con lo cual no lo hubiera podido leer, porque estaría justo mezclando un montón de cosas que a mí me interesan con el nivel de procesamiento que yo podría tener en aquel momento. Interesante. Porque es que tiene que haber esas cosas, porque yo era muy osado. No solamente era Penrose, es que yo me calcé el Ulises en aquel momento y es que no entendí una puta mierda de absolutamente nada. Yo hasta que no tuve una copia del Ulises Annotated no sabía ni de qué cojones iba el asunto. O sea, me lo calcé a pura... O sea, entonces, no todos los libros que ahora mismo te citan los hubieras podido procesar de manera correcta en aquel momento. Entonces, salvando esas dobles paradojas temporales, yo creo que si hubiera tenido la oportunidad de leer el libro de Scott Adams en aquel momento, me hubiera venido muy bien, porque junta un montón de cosas que a mí me interesan, que no tenía muy claros en aquel momento, que te hacen ahorrar un montón, me hubieran hecho ahorrar un montón de tiempo. Y además lo hubiera podido leer, lo hubiera podido comprender, porque claro, a mí me hubiera encantado, yo qué sé, pensar, joder, pues los libros de David Deutsch. Pero claro, es que me voy para atrás y con 20 años me calzo los libros de David Deutsch y me tiro por una ventana. Pero ¿no crees que en el fondo es lo que nos pasa en el instituto o en la universidad? Que muchas veces nos hacen leer libros que no estamos preparados. Mira, es que además
Me cago en todos los profesores de filosofía que he tenido. Me cago en todos los profesores de música que he tenido. O sea, a ver, no estás preparado, no estás preparado, no estás preparado. O sea, ellos te hablan desde una superioridad moral y de un conocimiento que no son capaces de... O sea, tú tienes que entrar por otras cosas, te tienes que hacer tu propio camino. ¿Vale? A mí acumular un montón de datos random sobre todos los pensadores que ha habido no me movió un puto milímetro en absolutamente nada hasta que los lees, los procesas y los digieres. ¿Sabes? Entonces, hay que tener en cuenta en qué fase está también la cabeza para que un libro te noquee. O sea, a mí Deutsch ahora mismo me tiene rotísimo, roto. Pero hace 30 años no hubiera sabido ni por dónde meterle mano. Joseba estará en su casa divirtiéndose, riéndose, frotando las gozando, manos. porque él Diciendo, está ahí dando la ¡Ah! matraca con David Deutsch todo el día y al final ha conseguido que Sergio escriba sobre Deutsch, que tú hables sobre Deutsch y que, por cierto, adelanto que Joseba y yo vamos a hacer una charla también sobre Deutsch próximamente, para los muy cafeteros. Es que es la polla, es la repolla de Bedoya. O sea, es una Maestro cosa de impresionante. maestros. Una cosa escalofriante el tipo este. Como dice palabras literales de Joseba, Deutsch le mea en la cara a Pinker. Así es como Sí, me lo plantea. sí. Bueno, no nos metamos en temas espinosos. No hace falta ser ofensivo, pero efectivamente. Epistemológicamente es correcto. Yo creo que todos habéis comentado cosas muy interesantes. Empezando por Mónica, leer de un lado y de otro es algo que yo siempre le digo a la gente. Es decir, tú no puedes criticar el comunismo si no has leído nunca absolutamente nada, no de alguien que critique el comunismo, sino de un comunista solvente, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo siempre es atacar hombres de paja, es lo que estás haciendo, y viceversa. O sea, no puedes atacar a los neoliberales si nunca te has leído un libro de un economista liberal o neoliberal, ¿vale? Por ahí yo lo compro perfectamente. Dicho esto, creo que hay autores que contienen multitudes más que otros. O sea, creo que hay autores que son mucho más poliédricos, como dice Sergio, ¿no? Que otros. Y creo que esos autores no es que te ahorren el trabajo de leer de un lado y de otro, que hay que hacerlo igualmente si es posible, pero si no tienes tiempo sí que es interesante. Y yo creo que estos autores son los que te dan más herramientas. Es decir, aprendes más leyéndoles o escuchándoles, viendo cómo piensan que por lo que dicen. ¿Vale? Yo creo que en este caso tenemos aquí un muy buen ejemplo, Sergio. Yo creo que yo siempre se lo he dicho, más que lo que tú dices, que a veces estaré de acuerdo y otras veces no, me interesa cómo piensas. Y creo, y yo obviamente tengo que mencionar a Pinker, porque creo que Pinker tiene una manera de pensar que es más cercana a la polimatía que otros autores. Es decir, es un tío que sabe de psicología, pero también sabe de biología, ha estudiado sociología, sabe un poco de historia, de manera que cuando te cuenta algo no simplemente te está contando lo que un filósofo especializado en epistemología te puede contar sobre el conocimiento, sino que te puede contar otras cosas además de eso. Por eso me parece interesante. Por último, estoy muy de acuerdo también con lo que dice Javi, de que el momento es crucial y por lo tanto esta pregunta tiene trampa, efectivamente, pero respondiendo al autor que si tuviese la capacidad para comprenderlo me habría gustado leer a los 20, yo diría Sam Harris. Sam Harris, que es un racionalista también, es un pensador muy riguroso, que me gusta por varios motivos. El primero por su forma de pensar, porque es un pensador muy profundo, pero luego además, y creo que aquí Mónica estará de acuerdo conmigo, no sé si vosotros también, creo que es importante a los pensadores exigirles implicación, es decir, que no se limiten a hablar de cosas, sino que hablen de cosas importantes, que hablen de cosas que puedan tener un impacto, ¿no? Y hay autores que dedican su intelecto a hablar de minucias y hay otros que deciden, como el caso de Sam Harris, de hablar de cosas importantes. Para él, por ejemplo, la moral, ¿no? O hacer una crítica feroz a la religión porque él considera que la religión ha sido muy perniciosa. Y el tío es un tío valiente que con sus argumentos lo mejor diseñados posibles, pues te lo explica. No se dedica a estudiar al sapo de Nueva Guinea, que no tiene nada de malo, pero para mí es importante estos pensadores que se centran en cosas que son importantes. Así que eso es lo que tenía que decir. ¿Algo más que añadir o que refutar? ¿O vamos a la siguiente?
Yo, si me permitís, una idea que tiene, Claro. yo creo que conecta un poco todo lo que habéis dicho y especialmente lo que comentaba Recuenco sobre la importancia del momento, ¿no? Que es bueno, hacer una reivindicación de la didáctica, entendida como esa manera de ordenar de manera lógica el conocimiento, porque obviamente no vas a poder aprender a hacer una operación matemática compleja si no sabes sumar. Es decir, que hay una secuencialidad también a la hora de ordenar y, y bueno, que yo esto también creo que es crítico, una gran lectura en un momento inapropiado, cuando tu cerebro no está preparado para poder digerirla, pues puede tener un efecto casi que contrario. Y Y bueno, todavía subo la puja y digo, no solo preparado, sino además motivado, que ese es el y problema muchas motivado. veces. Ujú. Porque a mí que Recuenco, o sea, estoy seguro que Recuenco con 20 años podía procesar cualquier libro, pero igual o no tenía la experiencia vital suficiente o simplemente no tenía el interés, ¿no? Que muchas veces vienen de la mano. Ujú, totalmente. Pero yo me lo podía, es que no nutre lo que se come, sino lo que se digiere, y yo me podía comer cualquier libro, pero digerir no estaba a mi alcance. Claro, porque por esa experiencia muchas veces nos falta experiencia vital directa o indirecta, pero nos falta. Mm.